Buenos días hermanos, qué gusto volverme a encontrar con ustedes para tener este tiempo devocional. Vamos a tener una oración y vamos a ir a la palabra de Dios. Señor, estamos en tu presencia y queremos agradecerte tu bondad y tu amor por cada uno de nosotros. Queremos poner a nuestra amada iglesia ante ti para tu cuidado, para tu bendición. Algunos hermanos que están transitando diferentes dificultades de salud, para que tú los protejas, los sostengas y los guardes. También, Señor, estamos animados una vez más a clamar a ti por esta pandemia que sufre la humanidad, para que tú tengas misericordia y permitas, Señor, una salida en la medida de tu gracia y de tu buena voluntad. Nos confiamos siempre en tu amor maravilloso y en la seguridad de que tu voluntad es agradable y perfecta. Gracias por este tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quisiera compartir, hermanos, con ustedes un pasaje que está en Filipenses capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 17 y vamos a hacer algunas consideraciones. Dice así el versículo 17: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego de que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Quería considerar con ustedes, hermanos, algunos conceptos de este pasaje que acabamos de leer. ¿Sí? Es un pasaje muy rico, muy precioso, y en un devocional no lo vamos a poder analizar en toda la profundidad que tiene, pero vamos a tratar de extraer algunas cosas que nos sean útiles para nuestra vida de fe. Aquí aparecen 3 nombres, ¿sí? No sé si lo pudieron considerar a medida que leíamos el pasaje. Está Pablo aquí, ¿sí? Está Timoteo y está Epafrodito. Y yo pensaba, mientras iba analizando este pasaje, que estos 3 nombres son como una sinfonía de ejemplos de siervos de Dios, ¿sí? No sé si sabe usted qué es una sinfonía. Una sinfonía es una composición musical, ¿sí? No le voy a dar toda la definición que he extraído, pero dice, entre otras cosas, en la definición de una sinfonía, que tiene cierta unidad de tono y de desarrollo, ¿sí? Y en estos 3 hombres nosotros vemos eso, ¿sí? El mismo tono, ¿sí? La misma actitud de amor al Señor y al servicio a los hermanos, ¿sí? Y el mismo desarrollo de una vida espiritual entregada al servicio, como decía, de Dios y de los hermanos. Y yo quisiera extraer algunas características. En primer lugar, el apóstol Pablo, ¿sí? Un siervo dispuesto al sacrificio. Dice el versículo 17, no sé si usted sabe que Pablo, cuando escribe esto, estaba en la cárcel en Roma, estaba en la cárcel esperando su juicio. Y dice él: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Dice Pablo que él está dispuesto a sacrificar
como un perfume de olor grato a Dios su vida, ¿sí? Y qué precioso, ¿eh? Pero dice más él, no dice solo esto. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio, estoy en el versículo 17 de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. No lamento esto, no me quejo por esta situación, ¿eh? Me gozo y regocijo. Y por ahí los hermanos iban a poner triste escuchando esto que decía Pablo. Y dice, remata en el versículo 18, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Yo no sé si usted sabe que la cárcel en Roma en la que estaba preso Pablo era una cárcel terrible, era una cárcel que lo exponía a crueles sufrimientos. Los romanos no tenían muchas cárceles porque eran expeditivos en matar a las personas que consideraban que estaban en delitos o que eran delincuentes, ¿sí? Así que tenían cárceles para situaciones excepcionales, pero como decía, era una cárcel donde había crueles sufrimientos. Yo escuchaba hace poco un mensaje de un pastor que hablaba acerca de que él viajó a Roma y pudo visitar la cárcel donde estuvo Pablo preso. Y dice que era terrible estar allí y ver cómo las paredes transpiraban agua, una humedad terrible, que hacía cruelmente frío el lugar cuando era frío y cruelmente cálido cuando hacía calor. Así que Pablo estaba allí. Pero qué actitud, hermanos. Él dice, yo estoy dispuesto a todo estando aquí en la cárcel. Y también allí en la cárcel está escribiendo. Él está escribiendo cartas para ser de bendición. Esta carta a Filipo, él está escribiéndola desde allí. Y está preocupado por los hermanos. Y está animando a los hermanos. Y está predicando el Evangelio. Si usted lee el último capítulo de la carta a los romanos, allí va a ver cómo él estaba influyendo en la familia de César con la predicación del Evangelio. Y si usted mira el capítulo 1 de esta carta, dice que el Evangelio que él está predicando se ha hecho patente en el pretorio. No sé si usted sabe que el pretorio era los soldados de la guardia pretoriana que lo estaban cuidando. Los que estaban cuidando a Pablo recibían el Evangelio de Jesucristo. Y qué bueno, qué ejemplo. Por eso decía que estos tres nombres son una sinfonía de siervos modelos para nosotros. Pero quería traerlo a la actualidad, este ejemplo, hermano. Qué distinto que es a nuestras vidas muchas veces. Tenemos que captar este ejemplo y tomarlo para nuestras vidas. ¿Cuántas veces vemos personas, vemos hermanos, y quizás yo mismo alguna vez lo he hecho, quejarse? Tenemos un montón de posibilidades, un montón de comodidades. No digo que todos tengamos las mismas posibilidades y comodidades, pero muchos las tenemos. Y aún no teniendo todas las comodidades, yo muchas veces veo en los estados de WhatsApp hermanos que ponen las comidas que van a comer y está perfecto, está muy bien, ¿no es cierto?, que disfruten ese momento. Pero digo, tenemos por ahí darnos el gusto con una comida, o por ahí trabajamos con ventilador, trabajamos con aire acondicionado, en condiciones óptimas, ¿sí? Y tenemos una cantidad de elementos, y estamos con nuestra familia, ¿sí? Tenemos tiempo aún para recreación, ¿no es cierto? A veces vemos también los hermanos que van a jugar al pádel, y qué bueno que disfruten de esto, pero a veces nos quejamos tanto, la gente dice la pandemia, qué terrible, no podemos salir, ¿no es cierto? Como si estuviera haciendo un sacrificio extremo. O bueno, escuchamos personas que dicen, bueno, ya llegamos a esta parte del año y estamos tan cansados, ¿no es cierto? Como si hiciéramos sacrificios extremos. ¿Qué ejemplo nos da Pablo? Un ejemplo de un modelo sacrificial, un hombre que está dispuesto a sacrificarse por Cristo. Pero después va a aparecer un segundo modelo para nosotros, que es Timoteo, ¿sí? Dice, espero, versículo 19, en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado.
Y en este versículo quería extraer a Timoteo como un ejemplo, un modelo de sumisión. Cuando dice allí en el texto, espero en el Señor Jesús, enviaros bajo orden. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tenés que ir allí a visitar a los hermanos de Filipo. Y Timoteo dispone su tiempo, dispone su vida para ir a ser de bendición a estos hermanos. No quiero hablar mucho de la sumisión porque he hablado en otro devocional de esto. Quisiera que lo repase, hermano, cuando yo decía que sumisión no era solamente una obediencia a una orden que se nos da, sino una obediencia recibida con alegría. Y no es la única vez que aparece esto. Si usted busca 1 Tesalonicenses capítulo 3, va a encontrar allí, ¿sí?, que Pablo lo envió a Tesalónica, a Timoteo, porque quizás lo he explicado ya esto en algún momento. Pablo estuvo muy poquito en Tesalónica, estuvo por 3 sábados, por 3 días de reposo, dice la Escritura, y allí hubo varias conversiones, y Pablo tuvo que huir por persecución rápidamente, y él no tenía noticias. No es como ahora que tenemos nuestros celulares, nuestro internet para contactarnos y conectarnos con cualquier lugar del mundo en el momento. Y Pablo se quedó preocupado. ¿Habrán persistido en la fe estos hermanos? ¿Se habrán mantenido fieles al Señor estos hermanos? Y como él estaba preocupado, lo mandó a Timoteo, y Timoteo fue obediente. Y vuelve con las noticias, y dice Pablo, cuando volvió Timoteo y nos dio buenas noticias de una iglesia ejemplar, dice Pablo, hemos revivido, Dios nos ha hecho como resucitar de alegría por las buenas noticias. Pero Timoteo no es un ejemplo solamente de sumisión. Dice el otro versículo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Es un modelo de empatía, un modelo de una persona que se identifica con los demás y está preocupado por los demás, quiere bendecir a los demás y quiere servir a los demás. Qué ejemplo para nuestras vidas. No quiero ser muy largo, hermanos, pero quiero que tomemos estos ejemplos. Y Pablo remata. Quizás él está mirando a Timoteo en su ejemplo de sumisión y de entrega por los hermanos, y mira a otros que están en la iglesia y dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús, ¿sí? Y qué terrible, ¿eh? Creo que he dicho algo en algún otro devocional, yo estoy mirando algunas enseñanzas de algunos sociólogos sobre la influencia de los medios de comunicación actuales, de las redes sociales sobre la vida de las personas, y dice que uno de los efectos terribles de las redes sociales sobre los jóvenes es que ellos aman las cosas y usan a las personas, ¿sí? Están desesperados por las cosas, el último celular, la última conexión, la última posibilidad, y a veces usan a las personas, presionan a sus padres para que le compren lo último. Yo no digo que esté mal que se le compre al hijo, también la comunicación, el cuidado sirven los celulares, no estoy diciendo eso, pero a veces tener una conexión de tantas horas, de tanto tiempo, termina generando una influencia, y a veces hay hijos que amenazan a sus padres con denunciarlos si no hacen los caprichos que ellos quieren, ¿no? Cada uno busca lo suyo propio, dice Pablo. Qué peligro que hay si no cuidamos nuestra fe. Y por último, para terminar, podríamos decir mucho más, aparece Epafrodito, ¿sí? Dice, versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicias, ¿sí? Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Como dijimos, Pablo estaba preso en la cárcel de Roma, y esta iglesia de Filipo, que amaba a Pablo y apoyaba a Pablo, no podemos explicar esto en demasía, dice que enviaron a Epafrodito, dice, vuestro mensajero, lo mandaron con mensajes para Pablo, y ministrador de mis necesidades. Epafrodito fue para apoyar a Pablo en su prisión, un hermano que fue a atender a alguien en necesidad, ¿sí? Y siempre tenemos que pensar que las necesidades de Pablo eran necesidades materiales, ¿sí? Epafrodito fue a servirlo, quizás hacerle la comida,
a lavarle la ropa, a cuidarlo si estaba enfermo. Necesidades emocionales, preso, solo en una cárcel de crueldad, como dijimos al principio, y allí va Epafrodito. Qué bien que nos hace cuando nosotros vemos a alguien. Pablo era un hombre extraordinario, pero era un hombre con necesidades emocionales como tiene cualquiera, y necesidades espirituales también. Epafrodito podía hablar con Pablo y compartir la fe, y compartir inquietudes de la fe, y seguramente Pablo le compartiría de las cartas que está escribiendo. Pero quiero decir algo, ¿sí? Importante, dice, vuestro mensajero al final del versículo 25, y ministrador de mis necesidades. La palabra ministrador allí es liturgeo en el original, de la cual viene la palabra liturgia, que era el servicio en el templo. No lo hacía Epafrodito porque lo mandaron, lo hacía como un servicio espiritual, como un servicio a Dios y un servicio a Pablo. Y termina, para no alargar demasiado, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba de vuestro servicio por mí. Qué bueno encontrar estos tres hermanos. Hay mucho más para decir de ellos, pero para no hacer tan largo este tiempo, qué bueno encontrar estos ejemplos para nuestra vida. Un ejemplo de entrega sacrificial en Pablo, un ejemplo de sumisión y de empatía con las necesidades de las personas, y un ejemplo de alguien que sirve a una persona, ¿sí? Y lo sirve como un servicio a Dios y como un servicio a Él, ¿sí? Yo me acuerdo, nosotros teníamos un pastor en la iglesia, don Augusto Todó, no sé, por ahí comenté esto ya, y don Augusto Todó me contaba que él se convirtió, una persona que tenía tuberculosis, y él iba a lavarle la ropa y a cuidarlo, ¿sí? Hoy vivimos épocas donde cada uno busca, como leíamos, lo suyo propio, y por ahí el placer, y también cuando tiene que ir a la reunión, pero tiene una oportunidad de ir a disfrutar algo, quizás descarta la reunión para ir a disfrutar. No digo que no disfrutemos, pero siempre cuidar de poner primero al Señor, para que nosotros seamos siervos como estos ejemplos que hemos visto.